Bueno muchachos, espero que se encuentren bien. Nosotros vamos a empezar nuevamente ahora con el tema 2, lo cual igual vamos a retomar nuevamente cuando veamos las clases. Pero es importante ir repasando los temas, es muy importante que vayan leyendo cada una de las guías y aspectos que aparecen en su ambiente de aprendizaje. Pero empecemos un poco, ya habíamos hablado de esto en la sesión que tuvimos el día jueves y que quedó grabada también en el Teams, así que la tienen disponible dentro de su perfil. Pues bien, cuando nosotros conversamos un poco sobre el significado que tiene la frontera de posibilidades de producción, nosotros vamos viendo que esta frontera, su nombre indica muchas cosas de por sí. Cuando nosotros hablamos del concepto de frontera, la frontera por lo tal es un aspecto que en realidad requiere una oportunidad para poder cruzar esa frontera. O sea, quiere decir que hay que hacer algún esfuerzo como empresa en este caso para poder pasar esa frontera. El otro punto importante dentro de la definición es el concepto de posibilidades. Cuando nosotros hablamos de una posibilidad, quiere decir que es una de tantas posibilidades que podemos tener. Y cuando nosotros hablamos del concepto de producción, quiere decir que efectivamente son posibilidades de producción. De tal manera que en economía, ustedes siempre tienen que tener muy claro que los nombres de cada uno de los conceptos implican una gran cantidad de cosas, ¿ah? Eso es muy importante que siempre lo tengan. El solo nombre ya nos indica por lo menos la mayor parte de la teoría que nosotros vamos a tratar. Pues bien, en esta lámina nosotros vamos a definir el concepto de la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción, que ahora muchachos la vamos a conocer y siempre la van a conocer como FPP, y que incluso hay algunos autores que le llaman curva de posibilidades de producción, es una representación gráfica, eso es lo más importante, que muestra el máximo de combinaciones que son eficientes, ¿ah? Aquí te recomiendo que busques la diferencia entre eficiencia y eficacia. Que una economía puede producir con los recursos que dispone, dados los factores productivos, que entre paréntesis son tierra, capital y trabajo, y la tecnología existente, aspecto que nosotros ya hemos tratado. Te recuerdo que la tecnología no está relacionado exclusivamente con aspectos informáticos, porque tal vez lo que tú mejor entiendes en algún aspecto está relacionado con que tal vez cuando hablamos de tecnología son computadores, maquinarias o aspectos por el estilo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de tecnología desde el punto de vista de la economía, nosotros también incluimos el uso de la ciencia en los puestos de trabajo. De tal manera que cuando hay técnicas que hacen que un trabajador sea más productivo, quiere decir que esas técnicas también forman parte de la definición de tecnología. Entonces, en estricto rigor, esta frontera de posibilidades de producción, como define esta lámina, muestra efectivamente una representación gráfica que considera las combinaciones eficientes y que se encuentra dado con los factores productivos que te recuerdo que son tierra, capital y también trabajo. Pues bien, veamos un ejemplo. Consideremos en una economía con los siguientes aspectos. Existe una economía que tiene una dotación fija de factores productivos. ¿A qué me refiero con una dotación fija? Quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tierra, capital y trabajo, que son los factores productivos, es una dotación de factores productivos limitada. O sea, quiere decir que hay una cantidad fija de trabajo, hay una cantidad fija de capital y hay una cantidad fija de tierra. Eso quiere decir que existe esa dotación fija. Y cada uno de todos estos factores productivos, la tierra, el capital y el trabajo, están empleados en su totalidad. O sea, quiere decir, si en la economía hay 10 trabajadores, los 10 trabajadores están empleados. Si hay 10 de capital, las 10 unidades, los 10 aspectos monetarios de capital están ocupados. Si hay 10 tierras o espacios para producir, las 10 tierras están ocupadas. O sea, quiere decir que los factores productivos están a plena capacidad de producción. En segundo lugar, también nos muestran que la economía solo produce dos tipos de bienes, que para este caso nosotros lo hemos definido como pantalones y cinturones. Ahora, bueno, tú puedes elegir cualquier combinación de bienes, computadores, celulares, automóviles, casas, etc. Son bienes. Y el último aspecto que vamos a considerar en este ejemplo
es que la producción de una mayor cantidad de pantalones, por ejemplo, ¿cierto?, obliga a la reducción de la producción de cinturones. Esto es una consecuencia de que la dotación fija de factores productivos esté empleado a su totalidad. Porque si te das cuenta, va a ocurrir que si yo quiero producir más del otro bien, yo tengo que dejar efectivamente de producir parte también de la producción que yo había considerado en el primer bien. O sea, quiere decir que tienen una relación inversa a la producción de bienes. Y esto lo podemos ver en esta siguiente lámina, que consideramos efectivamente una tabla. Como habíamos hablado ya en clase, la tabla es un aspecto fundamental porque nos ayuda para poder efectivamente llevar esa tabla a un gráfico. En economía ustedes van a ver muchas tablas y también muchos gráficos. Expliquemos un poco esta tabla. En la primera columna nosotros vemos que existe la posibilidad de producción, que le hemos entregado letras, la posibilidad de producción A, la producción B, la posibilidad de producción C y así consecutivamente. En la siguiente columna, en la segunda, nosotros vemos que están los bienes que son los pantalones y en la última columna están los bienes que son los cinturones. ¿Ya? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, la posibilidad de producción C, que es una de las tantas posibilidades que tiene la empresa para producir, involucra que en esa posibilidad de producción C, la empresa puede producir 2 pantalones, que son unidades físicas, 2 pantalones, y 12 cinturones. De tal manera que si yo ahora elijo otra posibilidad de producción, como la posibilidad de producción E, yo veo entonces que la empresa puede producir entonces 4 unidades de pantalones y 5 unidades de cinturones. Pero lo que yo quiero apreciar en esa tabla es que, como ustedes aprecian, a medida que yo voy incrementando la producción de pantalones, los cinturones empiezan a disminuir. Entonces quiere decir que yo me veo obligado, si yo quiero aumentar esa posibilidad de producción de pantalones, yo me veo obligado, porque mis recursos son limitados, a disminuir la producción de cinturones. En el gráfico que está a mano derecha, nosotros vemos efectivamente también que existen puntos a donde yo represento esas combinaciones. Son las mismas posibilidades de producción que están marcadas con letras dentro del gráfico. Nuevamente formulo un ejemplo que aparece claramente en la lámina, a donde yo menciono que, por ejemplo, la combinación D está formada entonces por 3 pantalones y 9 cinturones. Es de esta forma que nosotros vamos apreciando de que ya en realidad nosotros tenemos efectivamente nuestra tabla, que refleja entonces la posibilidad de producción, y tenemos entonces en el otro lado nuestro gráfico, que representa efectivamente de forma gráficamente nuestra frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es la línea donde aparecen las letras y donde están los puntos. Eso es la frontera de posibilidades de producción. Puntos que son importantes. Si yo me encuentro al interior de esa frontera de posibilidades de producción, quiere decir que yo estoy siendo ineficiente en la forma de producir. Si yo me encuentro por sobre, a mi derecha, por sobre la frontera de posibilidades de producción, quiere decir que ese punto es inalcanzable, producto de los recursos limitados que yo poseo. La manera de poder alcanzar tal vez una frontera de posibilidades más alta a la que aparece en el gráfico es realizando tal vez alguna innovación tecnológica que me permita entonces alcanzar una frontera de posibilidades de producción algo más alta. Si continuamos entonces con nuestro ejemplo, aquí aparece un concepto que es fundamental dentro de la economía, y este concepto se llama el costo de oportunidad. ¿Ok? El costo de oportunidad es aquello a lo que se debe renunciar para obtener una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que para la economía todo tiene un costo de oportunidad, porque cualquier decisión que ustedes tomen quiere decir que están dejando algo o que tuvieron que renunciar a algo por tomar esa decisión. O sea, siempre ocurre lo mismo. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si ustedes están estudiando, el estudiar implica que tuvieron que ocupar recursos para poder pagar ese estudio y dejaron esos recursos de ocuparlos en otro bien.
Alguno en algún momento podría haber pensado, oye, voy a tener la posibilidad de comprarme un automóvil. No, decidí entonces, por ejemplo, pagarme la educación. De tal manera que el costo de oportunidad sería el automóvil. O sea, quiere decir que ese costo de oportunidad son a las cosas que ustedes renuncian por tomar una decisión. Entonces, en economía, cualquier decisión que ustedes tomen, tiene un costo de oportunidad. Ustedes me van a poder decir, bueno, es fácil expresarlo desde el punto de vista del dinero. Sí, pero por ejemplo, si ustedes deciden estudiar, por ejemplo, contabilidad, que es una de las asignaturas que tal vez tienen en este semestre, ustedes están ocupando el tiempo, que también es un recurso, para estudiar contabilidad. Y eso implica que están dejando de estudiar y ocupar ese tiempo para estudiar, por ejemplo, economía. Entonces ustedes podrían ver que también por esa decisión de estudiar una asignatura, ustedes también están sujetos a tener costos de oportunidad en otras asignaturas, ¿cierto? Si seguimos con la tabla, aquí tenemos la misma tabla que teníamos en la lámina anterior. Nosotros vemos entonces las posibilidades de producción, las columnas con los pantalones, está exactamente igual, y también los cinturones. ¿Acá qué dice? Dice que si deseamos aumentar nuestra producción de pantalones de 2 a 3 unidades físicas de pantalones, podemos apreciar entonces que deberemos reducir, porque tenemos una dotación fija de factores productivos, nuestra producción de cinturones de 12 a 9 unidades. Es así que nuestro costo de oportunidad entonces son la diferencia que existe en las unidades que yo podía hacer de cinturones. Ahora hago entonces 3 unidades menos de cinturones por haber decidido producir un pantalón extra. Entonces quiere decir que el costo de oportunidad son los 3 cinturones que dejé de producir por la decisión de aumentar la producción de pantalones. En la lámina siguiente, yo te dejo un ejemplo que te puede servir. La gracia es que tú también puedes representar tu propia frontera de posibilidades de producción. Claramente se ven que hay situaciones inversas y en este caso se pone el ejemplo de computadores y automóviles. Te recuerdo entonces, la frontera de posibilidades de producción en algunos textos también la vas a encontrar como curva de posibilidades de producción. No hay diferencia alguna, ¿va? Es básicamente lo mismo, solamente que han ocupado otra nomenclatura, ¿cierto? Otro nombre para definir el mismo concepto. En definitiva, ahora lo que te indico y lo que te solicito es si puedes explicar a través de la frontera de posibilidades de producción algunos fenómenos que podrían ocurrir. Para esto, una sugerencia es que te apoyes también en algunos textos que te he recomendado en la bibliografía y que te pueden ser de apoyo para entender un poco también lo que estamos tratando de indicar. Primero, de acuerdo a lo anterior, explique los siguientes fenómenos, indicando si ocurre algo con la frontera de posibilidades de producción. Voy a empezar yo, ¿ya? Y después ustedes siguen con lo siguiente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la economía presenta un importante avance tecnológico en el sector automotriz? ¿Qué ocurre con la frontera de posibilidades de producción? Te recuerdo que estamos analizando la frontera de posibilidades de producción de acuerdo a la nueva tabla que te presenté en la lámina anterior. De tal manera que lo que ocurre cuando hay un avance tecnológico en el sector de automotriz, la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia la derecha, se corre hacia la derecha, pero solamente considerando el avance que ha existido en los automóviles. El resto de los fenómenos, de las instancias que ocurren, te lo dejo también para que lo investigues y para que también, si tienes alguna duda, no dudes en contactarme a través de los medios que aparecen en la descripción de este video o a través de mi correo electrónico. Otro de los temas que pregunto yo, ¿qué ocurre, por ejemplo, dentro de esta misma lámina, con una economía que permite que trabajadores de otros países ingresen a nuestra economía, lo cual aumenta considerablemente la cantidad de trabajadores disponibles en la economía? ¿Qué ocurre con la frontera de posibilidades de producción en ese caso? Entonces también son aspectos que hay que considerar. Te dejo
cada uno de esos elementos para que los puedas investigar y ante cualquier duda, te repito, no dudes en contactarme. Nos vemos en las siguientes láminas.